En nuestra lección anterior exploramos la doctrina del logos y la armonía de los contrarios. Hoy completamos nuestro estudio de Heráclito adentrándonos en una dimensión distinta de su pensamiento. Si el logos era la ley formal del cosmos, el fuego es su principio material. El cosmos no fue creado por ningún dios ni por ningún hombre, escribe Heráclito. Fue siempre, es y será fuego eterno que se enciende según medida y se apaga según medida. Pero el fuego no es solo un elemento, es la imagen misma del devenir. En los mismos ríos entramos y no entramos, estamos y no estamos. Nada permanece idéntico a sí mismo, y sin embargo todo retorna cíclicamente a su origen. En ese flujo universal, el alma humana es una chispa de ese fuego cósmico, un aliento cálido que puede elevarse hacia la sabiduría o apagarse en la ignorancia. Hoy exploramos el fuego, el devenir y el alma en el pensamiento del oscuro de Éfeso. En la primera lección sobre Heráclito exploramos el logos, la ley universal que unifica los opuestos, la armonía invisible que gobierna el cosmos. Pero esa exploración dejó una pregunta abierta. Si todo cambia, ¿de qué está hecho el cambio mismo? Si nada permanece, ¿hay algo que explique el orden del devenir? La primera dimensión del problema es física. Los milesios habían buscado un principio material estable, el agua, el aire, lo indeterminado. Heráclito rompe con esa búsqueda de estabilidad. Su principio material no es algo que permanezca, sino el proceso mismo de transformación. El fuego no es un elemento entre otros, es la sustancia del devenir, la materia de la que está hecho el cambio. La segunda dimensión es psicológica. Si el cosmos es fuego y devenir, ¿qué es el alma humana? ¿Es también fuego? ¿Puede el alma conocer la verdad si ella misma está en perpetuo cambio? Si es una llama que se enciende y se apaga. Esto nos conduce al tercer punto, del logos al fuego. No hay aquí una ruptura con el primer Heráclito, sino un despliegue. En la primera lección, el logos era la ley formal del cosmos. Ahora Heráclito muestra que esa misma ley tiene una dimensión material. El fuego no es un elemento entre otros. Es la manifestación física del logos, la materia de la que está hecho el cambio. Del orden lógico pasamos al orden físico, pero la ley es la misma. Todo es uno, y ese uno es fuego. Para reconstruir la doctrina del fuego, el devenir y el alma en Heráclito disponemos de fuentes que presentan un problema particular. Aristóteles, en la Metafísica y en Acerca del cielo, atribuye a Heráclito la doctrina del fuego como principio material de todas las cosas. Pero Aristóteles tiende a leer a sus predecesores desde su propia teoría de las cuatro causas, y su testimonio debe ser matizado. Plutarco, en su tratado sobre el Épsilon de Delfos, nos transmite varios fragmentos sobre el fuego, el devenir y la transformación cíclica de los elementos que no aparecen en otras fuentes. Pero la fuente más problemática es también la más rica, los estoicos. Crisipo y otros filósofos del Pórtico se apropiaron de Heráclito hasta el punto de considerarlo su precursor. Interpretaron el fuego como razón seminal, como principio racional que gobierna el cosmos, y lo identificaron con el destino y la providencia. Muchos fragmentos sobre el fuego y el devenir nos llegan precisamente a través de ellos. El problema es evidente. Los estoicos citaban a Heráclito para apoyar su propia doctrina, y es muy difícil separar lo que es auténticamente heraclíteo de lo que es reelaboración estoica. Esta cuestión sigue siendo uno de los debates más vivos entre los especialistas. En la primera lección situamos a Heráclito en la Éfeso aristocrática del siglo VI, bajo dominio persa. Pero hay otra dimensión de su contexto que arroja luz sobre su doctrina del fuego y del alma, la religiosa. Éfeso era un crisol de tradiciones espirituales. El culto a Artemisa, cuyo templo era una de las 7 maravillas, convivía con influencias orientales que llegaban a través del imperio persa. Heráclito depositó su libro en ese templo, como una ofrenda sagrada, sugiriendo que atribuía a su obra un carácter religioso. Heráclito criticó ferozmente los misterios dionisíacos y los cultos populares. Los ritos de Dioniso, dijo, son impuros. Pero al mismo tiempo utilizó su lenguaje. Dioniso, el dios que muere y renace, es una figura del devenir.
El fuego que todo lo consume y todo lo regenera tiene afinidades con el culto persa de Zoroastro, donde el fuego es el principio purificador por excelencia. La doctrina del ciclo cósmico, el fuego que se enciende y se apaga según medida, evoca tanto la tradición milesia como las cosmologías orientales. Heráclito no copió estas influencias, sino que las transformó en algo nuevo, una filosofía del devenir que es a la vez física y teología. La recepción de Heráclito en la antigüedad fue tan rica como compleja. Los estoicos, a partir del siglo III a.C., lo reivindicaron como su precursor. Crisipo escribió un comentario sobre Heráclito, hoy perdido. El concepto estoico de logos, la razón divina que gobierna el cosmos, es en gran medida una reelaboración del logos heraclíteo. El fuego como razón seminal, como principio activo que todo lo penetra, debe mucho al oscuro de Éfeso. Más tarde, Filón de Alejandría, un judío helenizado, interpretó el logos heraclíteo a la luz del libro del Génesis, el logos como intermediario entre Dios y el mundo, como el instrumento de la creación. Lo que comenzó como una sentencia enigmática en un libro depositado en el templo de Artemisa terminó siendo uno de los conceptos más fecundos de toda la filosofía antigua. Llegamos al núcleo de la cosmología de Heráclito. Dos fragmentos nos ofrecen la clave de su doctrina del fuego y del devenir. El primero, uno de los más célebres de toda la filosofía presocrática, dice así: este cosmos, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que fue siempre, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se apaga según medida. El segundo, no menos importante, afirma: en los mismos ríos entramos y no entramos, estamos y no estamos. ¿Qué significa exactamente que el cosmos es fuego? Heráclito no está diciendo que todo esté literalmente ardiendo. Está diciendo algo más profundo. El fuego no es un elemento entre otros, como el agua de Tales o el aire de Anaxímenes. Es el principio material del cosmos, la sustancia de la que todo procede y a la que todo retorna. Pero, a diferencia del agua o del aire, el fuego no es estable. Es pura actividad, pura transformación. Una llama no es nunca la misma de un instante a otro, y sin embargo sigue siendo la misma llama. El fuego es la imagen perfecta del ser como devenir. No hay un sustrato permanente bajo el cambio mismo es lo permanente. El cosmos, dice Heráclito, no fue creado por ningún dios ni por ningún hombre. Es eterno, pero su eternidad no es la de una sustancia inmóvil, como el ser de Parménides. Es la eternidad de un ciclo. El fuego se enciende y se apaga según medida. Se transforma en agua, y el agua en tierra, y la tierra retorna al agua, y el agua al fuego. No hay un comienzo absoluto ni un final definitivo. Hay un ritmo. La palabra medida es decisiva aquí. El devenir no es caos, no es un fluir desordenado. Está gobernado por el logos, por la misma ley que unifica los opuestos. El cambio es orden, y el orden es cambio. El segundo fragmento completa esta visión con una de las imágenes más poderosas de la historia del pensamiento: el río. En los mismos ríos entramos y no entramos, estamos y no estamos. Heráclito no dice que todo fluya sin cesar, como si nada pudiera ser identificado. Dice algo más sutil: el río es el mismo y no es el mismo. Sus aguas cambian a cada instante, pero su curso permanece. Nosotros mismos somos y no somos. Cambiamos constantemente y sin embargo seguimos siendo quienes somos. La identidad no es una cosa, es un proceso. Lo que permanece no es una sustancia, sino una estructura, una forma de cambiar. El logos no está detrás del devenir, como una ley externa. Está en el devenir mismo, como el ritmo que lo ordena. Heráclito no se limitó a proclamar que el cosmos es fuego y que todo deviene. Como en su doctrina del logos, ofreció razones para sostenerlo. Y esas razones, una vez más, no son deducciones abstractas, sino observaciones de la naturaleza que cualquiera puede comprobar. Examinemos los tres argumentos principales que articulan su cosmología. El primer argumento apela a lo que vemos todos los días. El fuego se transforma ante nuestros ojos. Una llama consume la madera y la convierte en humo y ceniza. El calor del sol evapora el agua del mar, que asciende, se condensa en nubes y vuelve a caer como lluvia.
La naturaleza entera es un ciclo incesante de transformaciones. Ningún elemento estable, ni el agua de Tales ni el aire de Anaxímenes, puede explicar este dinamismo. Solo el fuego, que es pura actividad, pura metamorfosis, da cuenta del cambio sin abandonar la unidad. Todo procede del fuego y todo retorna a él, pero ese retorno no es una vuelta a lo mismo, sino una transformación continua. El segundo argumento es más sutil. El fuego no arde desordenadamente. Se enciende y se apaga según medida. Hay un ritmo, una proporción, un orden en el devenir. Heráclito no ve el cambio como un caos impredecible, sino como un ciclo regulado. Lo que parece destrucción es, en realidad, transformación. La madera que arde no desaparece. Se convierte en calor, en luz, en humo, en ceniza. Nada se pierde, todo se transforma. Y esa transformación no es aleatoria. Está gobernada por el logos, que establece las proporciones, las medidas, los ritmos del cambio. El devenir no es lo contrario del orden. Es el orden mismo en su despliegue temporal. El tercer argumento es el más original y el que conecta la cosmología con la psicología. El alma humana es una chispa del fuego cósmico. Es un aliento cálido, una porción del principio que anima el universo. Cuando el alma conoce, arde con más intensidad. Cuando se degrada, se humedece. La sabiduría es fuego puro, seco, luminoso. La ignorancia es agua que apaga la llama. La embriaguez, dice Heráclito, es un alma húmeda. El borracho no controla sus pasos porque su alma se ha vuelto agua. El conocimiento no es acumulación de datos. Es combustión. Es avivar la llama que ya somos, hacerla arder con más fuerza, elevarla hacia lo seco y lo cálido, que es lo divino. El alma seca es la más sabia y la mejor. La doctrina del fuego y del devenir no fue un ejercicio de física jonia sin consecuencias. Desplegó implicaciones que transformaron la cosmología, la psicología y la ética, y que anticiparon ideas que la ciencia y la filosofía tardarían siglos en redescubrir. Examinemos las 4 implicaciones principales. La primera implicación es cosmológica. Heráclito concibió el universo como un ciclo sin principio ni fin. No hay creación a partir de la nada, como en el Génesis, ni destrucción absoluta. El fuego se transforma en agua, el agua en tierra, y éstas retornan al fuego en una secuencia rítmica gobernada por la medida. El cosmos respira, se expande y se contrae, se enciende y se apaga. Esta visión cíclica del universo se aparta tanto de la cosmología milesia, que buscaba un principio estable, como de la visión judeocristiana que dominará siglos después. El cosmos no es un reloj que alguien puso en marcha, es un fuego que arde eternamente, sin necesidad de ningún creador. La segunda implicación es psicológica. Si el cosmos es fuego, el alma humana es una chispa de ese fuego. Una porción del principio que anima el universo habita en nosotros. Su excelencia, su arete, consiste en mantenerse seca, es decir, en arder con la máxima intensidad. La sabiduría es fuego puro, luminoso, caliente. La ignorancia es humedad que apaga la llama. La embriaguez, el exceso, la desmesura son formas de apagar el fuego interior. La psicología se convierte así en una física del alma. Conocer el alma es conocer el fuego. La tercera implicación es ética. Vivir bien no es evitar el conflicto ni buscar una paz sin tensiones. Es arder con la intensidad adecuada. Es mantener el alma seca, lo cual no significa reprimir los deseos, sino no dejar que el placer la humedezca hasta apagarla. La moderación no es renuncia. Es combustión controlada. La ética no es obediencia a normas externas, sino sintonía con el logos que gobierna el fuego cósmico. La cuarta implicación es la herencia histórica. Pocas doctrinas han tenido una posteridad tan rica. Los estoicos recogieron el fuego como principio racional, como logos espermáticos que todo lo gobierna. Nietzsche encontró en Heráclito al primer filósofo que dijo sí al devenir, sí al cambio, sí a la vida sin necesidad de trasmundos ni consuelos. Y la física moderna, con su principio de conservación de la energía. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, resuena con aquella intuición del oscuro de Éfeso. Heráclito no tenía laboratorios ni ecuaciones, pero miró el fuego y comprendió que el mundo era transformación. Y esa intuición sigue ardiendo.
La interpretación de la doctrina del fuego y del devenir tropieza con dificultades que han ocupado a generaciones de especialistas. La primera concierne al estatuto mismo del fuego. ¿Es un principio material en sentido estricto, como el agua de Tales? ¿O es más bien una metáfora del devenir, una imagen del cambio que no debe tomarse literalmente? Aristóteles lo interpretó como un elemento físico, pero su lectura está condicionada por su propia teoría de las cuatro causas. La segunda cuestión es si Heráclito defendió la doctrina del eterno retorno. Algunos fragmentos hablan de ciclos que se repiten, pero no está claro si hablan de un retorno idéntico o de una espiral que nunca vuelve exactamente a lo mismo. La tercera cuestión afecta al alma. La frase, "el alma seca es la más sabia", es uno de los fragmentos más enigmáticos. Es una afirmación fisiológica, el alma literalmente se humedece con la embriaguez, una metáfora moral. La templanza mantiene el alma en su mejor estado, o una teoría del conocimiento. Solo el alma seca puede conocer la verdad. Probablemente sea las tres cosas a la vez, pero la cuestión divide a los especialistas. Finalmente, está el problema de la transmisión estoica. Sabemos que los estoicos citaban a Heráclito para apoyar su propia doctrina del fuego como razón seminal. Separar lo que es auténticamente heraclíteo de lo que es reelaboración del pórtico es una de las tareas más delicadas de la filología presocrática. El oscuro de Éfeso sigue guardando sus secretos. La doctrina del fuego y del devenir ha suscitado interpretaciones tan apasionadas como contrapuestas. Nietzsche, en sus últimos escritos, reivindicó a Heráclito como su antepasado filosófico. Para él, el devenir no era una condena, sino un juego. El fuego que se enciende y se apaga según medida es un niño que juega. Pura inocencia, pura creación, pura eternidad. El mundo es el juego de Zeus, escribió Nietzsche leyendo a Heráclito. No hay culpa, no hay castigo, no hay redención. Solo el juego eterno del fuego. En el extremo opuesto, Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, lanzó una crítica feroz. Para Popper, Heráclito es el precursor del historicismo totalitario. Su doctrina del devenir como ley inexorable, su idea de que el cambio está gobernado por un logos oculto que solo el sabio comprende, anticipa a Hegel y a Marx. Es la semilla filosófica de los regímenes que pretenden conocer el curso inevitable de la historia. Frente a estas lecturas políticas, Hans-Georg Gadamer ofreció una interpretación más existencial. Heráclito es el pensador de la finitud humana. El logos no es una ley que domina desde fuera, sino la experiencia de nuestros propios límites. El alma que busca conocerse a sí misma descubre que es fuego, inagotable, insondable, siempre en movimiento. Tres lecturas, tres Heráclitos: el niño que juega, el profeta del totalitarismo y el maestro de la finitud. Llegamos al final de nuestra segunda lección sobre Heráclito y, con ella, cerramos nuestro estudio del oscuro de Éfeso. Conviene retener tres ideas fundamentales. La primera es el fuego como principio material. El cosmos no fue creado por ningún dios ni por ningún hombre. Es fuego eterno que se enciende y se apaga según medida. Heráclito no buscó un principio estable, como los milesios. Buscó un principio que fuera él mismo transformación. El fuego no es un elemento entre otros. Es la sustancia del devenir, la materia de la que está hecho el cambio. La segunda idea es que el devenir es la realidad última. No hay un sustrato permanente bajo el cambio. Lo único que no cambia es la ley del cambio, el logos. En los mismos ríos entramos y no entramos, estamos y no estamos. La identidad no es una cosa, sino un proceso. Lo que permanece no es una sustancia, sino una estructura, una forma de cambiar. El logos no está detrás del devenir, como una ley externa. Está en el devenir mismo, como el ritmo que lo ordena. La tercera idea es que el alma humana es una chispa de ese fuego cósmico. Una porción del principio que anima el universo habita en nosotros. Su excelencia consiste en mantenerse seca, en arder con la máxima intensidad. La sabiduría es fuego puro, luminoso, caliente. La ignorancia es humedad que apaga la llama. Conocer no es acumular información, es avivar el fuego que ya somos. Por eso cerramos con esta frase. Heráclito miró el fuego y comprendió que el mundo era transformación. Miró el río y comprendió que la identidad era un proceso.
Miró el alma y comprendió que conocer era arder. Para quien desee profundizar en Heráclito, la edición canónica de los fragmentos sigue siendo la de Diels y Krans, los célebres fragmentos de los presocráticos. En cuanto a los estudios, 3 obras ofrecen perspectivas muy distintas. Nietzsche, en El crepúsculo de los ídolos, presenta a Heráclito como el filósofo del devenir como juego y del fuego como inocencia eterna. Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, lanza una crítica feroz. Heráclito sería el precursor del historicismo totalitario, el primer filósofo en pretender que el curso de la historia está gobernado por una ley oculta. Y Hans-Jörg Gadamer, en Verdad y Método, ofrece una lectura más existencial, el logos heraclíteo como experiencia de la finitud humana, como encuentro con nuestros propios límites. En la próxima lección de filosofía nos adentraremos en el pensamiento de Genófanes de Colofón, un crítico implacable de los dioses homéricos y uno de los primeros pensadores en formular una teología racional. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.